Noches, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda conferencia de este ciclo dirigido por el profesor Samuel Fernández de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dedicado a los 1700 años del Concilio de Nicea. La conferencia del día de hoy lleva como título La fe que busca comprender el conflicto entre Arrio y Alejandro y el credo de Nicea. Ayer estuvimos hablando de los antecedentes, tanto institucionales como teológicos. Hoy entraremos al conflicto teológico mismo y pues la formulación del credo de Nicea. Entonces vamos a empezar como el día de ayer con la conferencia del profesor Fernández y en simultáneo hay unos papelitos como hicimos en la dinámica de anoche. Pueden solicitar estos papelitos a través de los cuales pueden, en el caso de las tarjetas amarillas, plantear una pregunta o en el caso de las tarjetas verdes, plantear un comentario, ¿no? Entonces, no hay tarjeta roja, no hay tarjeta roja, solo tenemos amarillas y verdes, para que todos se sientan bienvenidos, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Fernández nuevamente. Le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Yo nuevamente agradezco la oportunidad de continuar con esta serie de conferencias. Y aquí ya tenemos la presentación. Yo no sé si apagamos algunas luces para que se lea un poquito más. Por ahí yo creo que está mejor. ¿Les parece? Perfecto. Bien, hoy día nosotros vamos a seguir con los antecedentes teológicos, o sea, vamos a retomar lo que dijimos ayer bastante rápido sobre los antecedentes teológicos. Yo no sé si hay que prender esto. No, está prendido ya. Ahí sí. Perfecto. Entonces, vamos a retomar lo que decíamos, los antecedentes teológicos, en una diapositiva, y después ya vamos a llegar al siglo IV, al problema, cómo surgió el problema entre Arrio y Alejandro. Para situarnos en el contexto, naturalmente la venida de Jesús, el siglo I, el siglo II se empieza ya a organizar más institucionalmente las comunidades. A mediados del siglo II, finales del siglo II, ya estas grandes preguntas sobre la relación entre la fe en Cristo y el monoteísmo se empiezan a plantear. Teófilo de Antioquía hasta el final del siglo II, año 170, algo así. Orígenes en la primera mitad del siglo III. Y ahí, digamos, nosotros vamos a tener masivamente, digamos, un diálogo muy fructífero entre teología y filosofía. Posiblemente si uno a Orígenes o a Teófilo, uno le preguntaba, ¿tú eres teólogo o eres filósofo? Nos responderían, discúlpeme, ¿me podrías repetir la pregunta? No la entendí, ¿no es cierto? Porque en el fondo, como quien dice, la profesión de teólogo no existía. Entonces, posiblemente ellos habrían dicho, yo soy un filósofo cristiano. Ahora, como soy cristiano, parto de estas convicciones. Como el otro es pitagórico, parte de otras convicciones. Como el otro es platónico, parte de otras convicciones. Es decir, en el fondo, ellos se consideraban a sí mismos pensadores cristianos que, en función, ¿no es cierto?, de la clarificación del contenido de la fe, aplicaban la razón, ¿no? Con Birgit comentábamos hace un rato que efectivamente los primeros cristianos se acercaron a los filósofos y hubo un diálogo muy fecundo entre ellos. En cambio, no se acercaron a la religión romana. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, si uno busca en la literatura cristiana antigua, uno no se encuentra con diálogo o debate o intentos de acercamiento a la religión romana, ¿no? Porque la religión romana no tenía una doctrina, no tenía
una visión del mundo, sino que era simplemente una cosa mucho más práctica de mantener conforme a los dioses para que nos dejaran vivir tranquilos de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, con la filosofía hubo mucho intercambio. Entonces, ayer ya habíamos leído estos dos textos, yo los leo rápidamente para que los retomemos. En el fondo, ¿cuál es el problema grande que está detrás? El problema grande es cómo afirmar que como cristianos somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios, en circunstancias que consideramos que Dios Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Ayer decíamos que la reflexión sobre el Espíritu Santo es tardía, es de la segunda mitad del siglo IV, así, a pesar de que tiene antecedentes, etcétera, etcétera. Pero en la práctica de la vida de la iglesia el Espíritu Santo estaba muy presente, en la oración, en la liturgia, en la vida comunitaria, etcétera, etcétera. Es decir, no es que el Espíritu Santo no tuviera un lugar en la vida cristiana, pero todavía no tenía un lugar en la reflexión teológica. ¿Se fijan? Uno puede tener, no sé, a lo mejor uno puede tener una propiedad en medias con el hermano y nunca se han preocupado de hacer un contrato. Eso está así. Pero llega un momento en que se necesita clarificar las cosas. Eso es un poco lo que pasa también en la teología. No es que antes no tuvieran la propiedad en común, la tienen, pero no se han puesto a reflexionar de cómo la van a dividir, porque uno se casa y qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera gran pregunta que después el Concilio de Nicea va a tener que responder es justamente esta pregunta que tiene que ver con el monoteísmo. ¿Cómo afirmar que creemos en un único Dios si en la práctica le rezamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Entonces, Teófilo de Antioquía va a dar la siguiente respuesta. Va a decir que Dios, ahí leo como desde de la segunda mitad, Dios tenía a su propio logos, es decir, su propia palabra interna en su corazón desde siempre. Entonces, Dios es uno y este único Dios desde siempre ha tenido su palabra en el corazón. Ahora, cuando este Dios decidió crear, porque aquí hay una cosa importante, ¿no es cierto? A diferencia de la filosofía griega, en el cristianismo se cree que Dios decidió crear. Es decir, la creación no es eterna y la creación tampoco es necesaria. No es que, porque en el fondo había filósofos que decían, el bien se debe difundir por sí mismo y por lo tanto necesariamente digamos, Dios tiene que crear. En el cristianismo no, Dios no crea porque deba crear, sino que crea porque decide libremente crear, y por eso nosotros podemos decir de que Dios crea por amor y no por necesidad, ¿no? Y tampoco crea por una carencia, ¿no es cierto? Claro, si Dios estuviese solo, y uno dice, claro, necesitó crear para tener con quién interactuar, pero como ustedes saben, ¿no es cierto?, la teología trinitaria nos dice que desde siempre en Dios ya hay un intercambio de amor y por eso Dios no crea por una deficiencia, por una necesidad, sino que crea por amor. Entonces, este Dios que tenía a su palabra inmanente desde siempre, y por eso podemos decir que es un único Dios, cuando decidió crear, pronunció esta palabra, y al pronunciar esta palabra la generó como hijo, y ahí nosotros tenemos al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, ante el Padre, ¿no es cierto? En el prólogo de San Juan tenemos que en el inicio estaba la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba ante Dios, ¿no es cierto? Ahí ya hay uno y otro. Esa fue la solución de Teófilo. Orígenes quiso corregir esa solución porque le pareció que tenía deficiencia. Tenía la deficiencia de que, si ustedes se dan cuenta, en la primera, Dios no es Padre desde siempre, sino que Dios se vuelve Padre cuando genera a su Hijo. Ustedes se dan cuenta que no se puede ser Padre en absoluto, sino que siempre se es Padre de alguien. Y si ese alguien no está, no puede
haber paternidad. Entonces, en este primer intento de solución, ustedes se dan cuenta que aquí son soluciones que nosotros podríamos decir son soluciones deficientes, pero que fueron necesarias para avanzar. Nosotros no podemos esperar que la primera solución acierte en todo, ¿no es cierto? Entonces eso también nos dice de qué manera también va avanzando la teología, va avanzando nuestra propia comprensión de la fe. Entonces, Orígenes reacciona contra este tipo de teología y dice, no es posible pensar que Dios no sea Padre desde siempre, no es posible pensar que el Hijo de estar adentro de Dios salga para afuera, porque Dios no tiene ni afuera ni adentro. Dios, el Hijo no es una parte de Dios que se desprende y se vuelve el Hijo, etcétera, etcétera. Tenía varias críticas de ese tipo. Entonces él plantea que desde siempre, en un proceso eterno que está fuera del tiempo, Dios está generando al Hijo, ¿no? Él se toma de un detalle en el libro de los Proverbios, capítulo 8, hay un pasaje muy importante que los primeros cristianos valorizaron mucho, que es cuando la sabiduría habla, dice, Dios me creó al inicio de sus caminos para sus obras, antes de que formara los montes, me estableció, y antes de crear el cielo, me genera. Y ahí dice, genera en presente, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿por qué está en presente? Claro, y Orígenes dice, está en presente porque en el fondo Dios está generando al Hijo constantemente, ¿no es cierto? Entonces, le preguntamos a Orígenes, ¿Dios es uno y el Hijo es otro? ¿El Padre es uno y el Hijo es otro? Diría, sí, por supuesto, el Padre, porque el Padre es Padre que genera y el Hijo es Hijo que es generado. Ahora, como el intercambio de la generación le otorga todo al Hijo, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre y por lo tanto es plenamente divino. Y a la vez, ¿no es cierto?, nosotros creemos en un único Dios porque la fuente de la divinidad del Hijo es el Padre. Fíjense, no son dos dioses independientes, sino que Dios Padre, Orígenes diría, Dios Padre es Dios y el Hijo es, como se va a decir en el credo, Dios de Dios. O sea, Dios que proviene de Dios, Dios que depende de Dios, ¿no? Bueno, esas dos van a ser dos diferentes soluciones que se estaban dando en esa época. Sí, ahí está. Bien, entonces acá nos vamos a poner complicados, pero eso no es culpa mía, sino que es culpa del tema que estamos tratando, ¿eh? Pero se trata de lo siguiente, que en la filosofía griega, ¿no es cierto?, el texto fundamental del origen del mundo es el Timeo de Platón, ¿cierto? Ese era el texto que los antiguos leían como relato de la creación. Y una de las cosas que dice el Timeo de Platón es que el tiempo, es un tema especulativo, ¿no es cierto? El tiempo es creado. El tiempo no es eterno, sino que el tiempo es creado. El tiempo es una criatura. Dios lo que hacía, según Platón, ¿no es cierto?, creaba las imágenes más parecidas a los modelos eternos. Y para crear, y la imagen más, es una cosa muy bonita, ¿no es cierto?, la imagen más parecida posible, la imagen sensible más parecida posible de la eternidad es el tiempo, ¿eh? Entonces, el tiempo no es lo contrario de la eternidad, sino que es su imagen sensible en Platón. Pero lo importante acá es que antes de la creación no hay tiempo. No puede haber tiempo antes de la creación, porque el tiempo forma parte de la creación. Entonces, los antiguos, por ejemplo, Teófilo, ellos de todas maneras, a pesar de que aquí no hay tiempo, ellos distinguen dos etapas, ¿no es cierto? La etapa que se refiere a la estricta eternidad, lo que es absolutamente desde siempre, y lo que es antes del tiempo, ¿no es cierto? Antes del tiempo, antes de la creación, pero ya en vistas de la creación.
Entonces Teófilo diría, inicialmente, desde siempre, existía Dios con su logos desde siempre. Dios con su palabra interna desde siempre. Cuando decidió crear, el logos fue generado como hijo. Y luego, ¿no es cierto?, el logos se transformó, se volvió el ministro de la creación. En cambio, en Orígenes diría, no es que hayan dos etapas, sino que desde siempre Dios Padre está generando al Hijo. Por eso, desde siempre, Dios es Padre para Orígenes. En cambio, para Teófilo, Dios desde siempre es Dios y se vuelve Padre cuando genera a su Hijo. Ahora, nosotros tenemos a Eusebio de Cesarea, que es un obispo muy importante que era de tradición origeniana, es decir, él, como lo decíamos ayer, él heredó incluso los libros de Orígenes, la biblioteca de Orígenes, pero aquí hay una cosa que es pedagógicamente bien interesante. Orígenes era un gran maestro de teología que tenía clarísimo, como lo decíamos ayer, ¿no es cierto?, de que es necesaria la unidad en los elementos fundamentales de la fe. Eso lo tenía clarísimo y él describe cuáles son los puntos esenciales y eso le toma 5 páginas de un libro. En 5 páginas describe los puntos que son fundamentales, ¿ya? Y luego dice, lo demás quedó para la investigación de los amantes de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que él decía? A veces, en el comentario, por ejemplo, en el comentario del Cantar de los Cantares, dice, bueno, y esta frase se podría entender de esta manera, y significaría esto, esto y este otro, o tal vez podría significar esto, y al final a veces da 2 o 3 posibilidades, y en algunos casos dice, y si alguien tiene una solución mejor, por favor, hágamelo saber, ¿no? Y hay un texto, un fragmento que se conserva en una obra de un seguidor de Orígenes, que Orígenes pide, si alguien encuentra una solución mejor que la mía, siga la otra y no la mía. ¿Se fijan? Ahora, eso en los elementos que quedaron para la investigación de los amantes de la verdad, no en los elementos primarios fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eusebio es un teólogo de formación origeniana. Para él, su maestro es Orígenes, a pesar de que no lo alcanzó a conocer directamente, pero forma parte de la tradición. Y él se separa de Orígenes en algunas cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Orígenes decía, el Padre y el Hijo son simultáneos, tal como el rayo y la luz. ¿Se fijan? Usaba la metáfora del rayo y la luz, que es una metáfora muy buena para algunos aspectos de la teología trinitaria. ¿Por qué? Porque muestra que el rayo depende totalmente de la luz, no son 2 luces, ¿se fijan? No son 2 luces, y a la vez, ¿no es cierto?, no puede haber la luz en la fuente y el rayo depende completamente de la luz, como el Hijo depende completamente del Padre, y por eso que son un solo Dios, y a la vez son absolutamente simultáneos y son distintos. ¿Se fijan? Entonces, todos esos elementos, Orígenes decía, acá nosotros tenemos una metáfora que nos sirve mucho para explicar la relación entre el Padre y el Hijo. Ahora, Eusebio utiliza la misma metáfora, pero le hace un cambio. Dice, el rayo coexiste con la luz, porque es algo que forma parte de ella, pues no podría existir, pues la luz no podría existir sin el rayo. En cambio, ahí en griego, ¿no es cierto?, esa palabrita tan chica, 2 letritas, de, ¿no es cierto?, ese es un adversativo, en cambio, ¿no es cierto? En cambio, ¿por qué me detengo en esto? Porque en el fondo Orígenes dice, la luz tiene tales características respecto del rayo, asimismo el Padre respecto del Hijo. Eusebio dice, la luz tiene tales características del rayo, en cambio, o sea, le cambia el sentido a la metáfora, dice, en cambio, el Padre preexiste respecto del Hijo y existe antes de su nacimiento, dado que el Padre es el único ingénito. ¿Qué es lo que le pasa a Eusebio? En el segundo texto, que es muy breve, ¿no es cierto?, él nos relata cuál es su principio. Su principio, su punto de partida para reflexionar, ¿cuál es? Dado que uno es ingénito,
es decir, que el Padre no es generado, sino ingénito, y el otro es generado, el Hijo, todos confiesan que el Padre preexiste al Hijo. O sea, Eusebio dice, si nosotros queremos aceptar una verdadera generación en Dios, tenemos que aceptar también que el Padre es anterior al Hijo. ¿Ya? Lo que en el fondo ahí estaba contradiciendo la teoría de Orígenes que decía que el Padre y el Hijo eran absolutamente simultáneos. ¿Se fijan? Y alguien, volviendo al tema pedagógico anterior, y alguien le decía, ¿y tú, siendo origenista, estás contradiciendo al maestro? Y Eusebio diría, sí, no estoy contradiciendo al maestro porque el maestro me enseñó a pensar y debe estar feliz que yo esté pensando y pensando, digamos, con mi propia cabeza, ¿no es cierto? Porque eso es lo propio que enseñaba Orígenes. ¿Se fija? Hay que pensar con la propia cabeza y hay que confiar, ¿no es cierto?, en lo que vamos aprendiendo, y por lo tanto yo no estoy traicionando a mi maestro cuando yo utilizo su mismo método para pensar, a pesar de que llego a conclusiones distintas. ¿Ya? Entonces, dado que el Padre es ingénito y el Hijo es generado, Eusebio dice, el Padre tiene que ser anterior al Hijo. Ahora, es anterior al Hijo en el plano que habíamos visto, ¿no es cierto? Es decir, es anterior al Hijo, digamos, antes de la creación todavía. No es que haya habido una etapa, un tiempo en que el Padre existía solo. Por otra parte, ¿no es cierto?, él critica otra teoría que la vamos a reconocer aquí. Eusebio dice, no estaba el Hijo ingénito en el Padre. Aquí está criticando posiblemente a la línea de Teófilo de Antioquía que leímos recién, ¿no es cierto? Esta idea de que el Hijo, todavía como logos, estaba ingénitamente en el Padre. No estaba el Hijo ingénito en el Padre desde toda la eternidad y los siglos sin principio, como uno en otro. ¿Ya? Teófilo dice que el Logos estaba en Dios, ¿no es cierto? Y ahí está diciendo, no puede ser que en Dios haya uno dentro del otro. Dice eso, Eusebio no lo acepta, ¿se fija? Entonces está reaccionando contra Teófilo. Como si el Hijo fuera una parte del Padre que nació después de haber cambiado y salido fuera. ¿Se fijan? Eso naturalmente que las personas que estaban familiarizadas con la teología de Teófilo de Antioquía se daban cuenta que Eusebio estaba criticando a Teófilo. Nosotros tenemos un gran problema, bueno, en realidad muchos problemas tenemos, pero uno de los problemas que tenemos en la reconstrucción de las doctrinas antiguas es que había una regla retórica que hasta el día de hoy la observamos sin conocerla, que es que al adversario no se lo nombra. Porque nombrar al adversario es darle importancia. Entonces, si yo estuviera enojado con alguien de acá que está haciendo tal cosa, yo en vez de decir, porque, no sé, Roberto se ha portado muy mal, etcétera, etcétera, ahí le estoy dando mucha importancia. ¿Cómo lo diría yo como un orador antiguo? Diría, porque hay quienes que se han atrevido a tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Ni siquiera lo nombro. Se hace una especie de damnatio memoria, ¿no es cierto? Los antiguos, que se pierda la memoria de esta persona, ni siquiera se nombra. Entonces, muchas veces nosotros tenemos este tipo de cosas, en que no se dice quién es el adversario y que a nosotros nos encantaría y nos facilitaría mucho la vida si aquí dijera tal como lo dice Teófilo, por ejemplo. Bien, en esas circunstancias, se fijan, nosotros aquí, yo debería haber escrito también a Eusebio, pero no lo hice, pero lo hacemos juntos. Si nosotros tuviéramos que escribir Eusebio, aquí pondríamos Eusebio, aquí pondríamos Dios solo, y luego Dios que es con su Hijo generado. ¿Ya? Entonces el Hijo no es que el Hijo estaba en Dios y después salió, sino que simplemente el Hijo comenzó a existir en un segundo momento. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo que vamos a hacer es que vamos a leer juntos una carta de Arrio,
que es la primera carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia, nosotros podemos decir, este tal vez es el documento más importante de la crisis arriana. Yo hoy día traje el libro para que, por lo menos, ¿dónde está? Eso. Aquí quedó un ejemplar para la biblioteca, y aquí en este libro están reunidos estos documentos. Entonces, este libro de acá, esta carta de aquí, es posiblemente el documento más antiguo que se conserva de la crisis arriana, y por lo tanto el primer relato de cómo partió la crisis. Si ustedes si vamos a los manuales o si vamos a Wikipedia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que Arrio se puso a predicar cosas inaceptables, Alejandro se dio cuenta, algunos dicen que tardó demasiado en darse cuenta, y reaccionó contra Arrio y lo expulsó por decir herejía, ¿ya? Esa es la narración estándar. Pero aquí, si nosotros le hacemos caso solamente a la primera narración que tenemos, ¿qué es lo que nos dice? El obispo Alejandro nos persigue. Arrio le está escribiendo en el año por ahí 323, 322, 320 a Eusebio de Nicomedia, que era un obispo importante y que era del mismo grupo, por así decir. Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia, Paulino de Tiro. Había un grupo que eran amigos, se escribían cartas, se apoyaban, ¿no es cierto? En fin. Y Arrio formaba parte, él se consideraba parte de ese grupo. Entonces dice, el obispo Alejandro nos persigue muy severamente, incluso hasta habernos expulsado de la ciudad como hombres sin Dios, porque no estamos de acuerdo con él, que dice en público. 2 puntos, y ahí está lo que dice, ¿no es cierto? Si nosotros nos atenemos solamente a estas 3 líneas iniciales, ¿cómo comenzó el conflicto? Aquí, según estas 3 líneas, el conflicto comenzó no a causa de la predicación de Arrio, sino que a causa de la predicación del obispo. ¿Se fijan? O sea, el obispo empezó a predicar algo frente a lo cual Arrio reaccionó, y el obispo, frente a esa reacción, lo expulsó de la iglesia, ¿no es cierto? Se fijan que se da vuelta el sistema. Y si nosotros después leemos la carta de Alejandro, es totalmente coherente con esta. ¿Se fijan? Otra cosa que es interesante acá, que tiene que ver con lo que hablábamos ayer y con lo que vamos a hablar mañana, ¿no es cierto?, es que todos estos autores tienen la fama de que todos deformaban al adversario, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que la presentación que Arrio hace de Alejandro es bastante precisa. Le da una vueltita más, ¿no es cierto?, que posiblemente ya no es tan legítima, pero en términos generales lo describe bien. Ahora, esto de que haya dicho, en el fondo, no estamos de acuerdo con lo que él, a lo que voy yo lo siguiente. La palabra público aquí es la palabra clave, porque aquí Arrio podría decir, no hay problema que en un punto que no está definido por la regla de fe, nosotros discrepemos en privado. Al interior de un seminario de teología, digamos, pueden haber distintas opiniones sobre temas que no están zanjados por la doctrina eclesiástica. ¿Cuál es el problema acá? Que en el fondo el obispo en público está diciendo estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Siempre Dios, siempre Hijo, simultáneamente Padre, simultáneamente Hijo. El Hijo coexiste con Dios de manera ingénita, generado sin cesar, brota ingénito. Ni en el pensamiento, ni por un cierto instante, Dios precede al Hijo. Siempre Dios, siempre Hijo, el Hijo procede de Dios mismo. O sea, si nosotros nos quedamos, digamos, con esta frase, ni en el pensamiento, ni por un cierto instante, Dios precede al Hijo, ¿contra quién estaría hablando Alejandro de los autores que hemos visto hasta ahora?
Claro, o sea, digamos, el que dice la cosa así como más diametralmente opuesta es justamente Eusebio, porque Teófilo podría decir, el Logos es totalmente eterno y Dios no precede al Logos, claro, cuando el Logos después se vuelve hijo. Pero en Eusebio tenemos que el Padre es anterior al Hijo. ¿Y qué es lo que dice Alejandro? No, de ninguna manera el Padre es anterior al Hijo. Entonces, esta es la, digamos, estas son novedades de mi investigación, ¿no es cierto? En el fondo, la reconstrucción de la cosa como sería. Eusebio de Cesarea escribió su libro, este libro comenzó a circular más allá de Cesarea. Como vamos a ver, había mucho, digamos, yo no sé si hay alguien de internacionalización, del departamento de internacionalización por aquí, ¿no es cierto? Pero aquí Arrio estaba completamente internacionalizado, sabía perfectamente qué estaba pensando cada uno en el ámbito de la teología de los distintos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posiblemente cuando la obra de Eusebio de Cesarea comenzó a circular en Egipto, Alejandro se espantó con esto, pero ¿de dónde sacó que el Padre es anterior al Hijo cuando el mismo Orígenes dice que son simultáneos, etcétera, etcétera? Y posiblemente Alejandro comenzó a hacer una especie como de campaña pública para alinear la teología trinitaria de acuerdo a lo que él consideraba que era lo correcto, que es decir, la total coeternidad entre el Padre y el Hijo. Ahora, Arrio posiblemente, ¿qué es lo que pensó? Dijo, a ver, que el Hijo es anterior a la creación, eso lo creemos todos. Ahora, ¿cómo proviene el Hijo del Padre? Eso perfectamente lo podemos discutir en la escuela, pero no es un tema para la iglesia, no es un tema para la predicación. ¿Se fijan? Entonces, aquí junto con haber una discrepancia teológica, hay una discrepancia pedagógica. O sea, si a nosotros nos preguntan, ¿ustedes están de acuerdo que en los elementos esenciales tenemos que estar unidos, plenamente de acuerdo, y las cosas secundarias podemos discrepar? Todos dicen, sí. Podríamos tener gente de muy distintas tendencias y todos dirían, por supuesto, en las cosas esenciales, unidad, el famoso dicho de Agustín, ¿no es cierto? En las cosas esenciales, unidad, en lo secundario, ¿no es cierto?, pluralidad. Bien, ahora si nos preguntamos, ¿y cuáles son las cosas esenciales? Ahí empiezan los problemas, ¿no es cierto? Porque algunos van a decir, mira, esto, y otros van a decir, sí, pero también esto, y otros van a decir, sí, pero también esto y esto. Entonces, en el fondo, aquí la discrepancia, o sea, hay una discrepancia teológica, sin duda. La pregunta, ¿esa discrepancia teológica hiere o no hiere, toca o no toca a los elementos fundamentales de la fe? Alejandro posiblemente piensa que sí. Y finalmente el concilio de Nicea le va a dar la razón. Arrio tal vez piensa de que eso, o sea, decir que el Hijo proviene del Padre antes de la creación, eso forma parte de la regla de fe. Eso es lo que decía Orígenes. Ahora, ¿cómo proviene? Si por generación eterna, por creación, por etapas, lo que sea, ahí Arrio diría, ahí que cada uno opine lo que quiera. El problema es que tú eso no lo puedes opinar en la iglesia como obispo. ¿Se fija? Esa sería la postura de Arrio, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos teniendo? Vamos teniendo la teología de las dos etapas de Teófilo, que ninguno de estos autores la acepta. Tenemos la teología de la generación eterna de Orígenes, que Alejandro la acepta plenamente, y tenemos la teología de la generación del Hijo en un segundo momento atemporal, por así decir, que sería la teología de Eusebio, que es la teología a la cual adhiere Arrio, ¿ya? Entonces, fíjense lo que viene más abajo, porque con esta página con esta página podríamos estar una semana hablando, ¿no es cierto? Porque realmente con esta perspectiva aparecen muchas cosas. Dice, por consiguiente, hay que tomar en serio cada palabra, por consiguiente aquí hay una consecuencia. Por consiguiente, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, Arrio está diciendo, a mí me expulsaron. ¿Me expulsaron por qué? Porque estaba en contra de la estricta coeternidad del Padre y el Hijo. Si Alejandro tiene razón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eusebio, tu hermano que está en Cesarea,
Teódoto, Paulino, Atanasio de Anazarbo, Gregorio, Aesio y todos los obispos orientales que dicen Dios existe sin principio antes que el Hijo, se habrían vuelto anatema. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, aquí yo voy a ser un poco, digamos, histriónico pensando en los aspectos pedagógicos, pero aquí Arrio, ¿qué es lo que le está diciendo a Eusebio de Nicomedia? Mira Eusebio, me condenaron a mí, pero ¿a quién están condenando en realidad? A ustedes, porque tenemos la misma teología. Y por lo tanto, si Alejandro me condena a mí, lo que está haciendo es golpearlo a todos ustedes y está diciendo que todos ustedes son herejes. O sea, lo que está diciendo es, ojo, apóyenme porque esta no va contra mí, sino que va contra ustedes. ¿Se fijan? ¿Qué pasa? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? O sea, desde el punto de vista jurídico, Alejandro obviamente que tenía jurisdicción sobre el presbítero de su diócesis. Ya él lo podía condenar, no tenía jurisdicción para condenar a Eusebio de Cesarea. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Condenó al que podía condenar, que era el presbítero, y eso hizo que se alarmaran todos estos peces gordos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Eusebio de Nicomedia vivía nada menos que era obispo de la residencia imperial. O sea, entre sus feligreses tenía a Constantino, ¿ya? Entonces, no era cualquiera. Pero entonces aquí la cosa es alarmante. El obispo de Alejandría, uno de los obispos más prestigiosos, está diciendo que quienes piensan que Dios es anterior al Hijo son herejes. Y resulta que un grupo importante de obispos encabezados por Eusebio de Cesarea opinan eso. Entonces se fijan que la cosa se vuelve grave. Ahora, se habrían vuelto anatema, con la excepción de Filogonio de Antioquía, Elánico de Trípoli y Macario de Jerusalén, hombres herejes, carentes de instrucción, pues al Hijo, unos lo llaman eructo, ¿ya? Esa es es una traducción un poco tendenciosa del Salmo 44:2. De mi corazón brotó una palabra buena, dice el Salmo. Ahora, el verbo que se usa para brotar es el mismo verbo que se usa en griego para eructar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, Arrio está un poco ridiculizando a estos adversarios que no son de tradición alejandrina. ¿Se fijan? O sea, al que es de tradición alejandrina, como Alejandro, lo trata bien y lo representa bien, y a estos los considera una tropa de ignorantes, ¿no es cierto? Dice hombres herejes y ignorantes, etc. Ahora, fíjese de dónde es Filogonio, de Antioquía. Entonces, esto del eructo, ¿a qué le suena? De que el logo estaba adentro y salió hacia afuera. ¿Se fijan? O sea, es una retorsión, una manera muy peyorativa de presentar la teología en las dos etapas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arrio está diciendo, el obispo dice que el Padre y el Hijo son absolutamente coeternos. Y por eso yo reaccioné. Y como reaccioné contra él, me condenó. Al condenarme a mí, en realidad está condenando a todos los obispos cultos, al grupo que yo pertenezco de clérigos cultos, que sabemos y creemos que Dios es anterior al Hijo. Con la excepción, ¿no es cierto?, de algunos ignorantes que andan por ahí que piensan que el Hijo es como un eructo, una emisión o coingénito, o sea, que desde el inicio hay dos seres ingénitos, el Padre, Dios es ingénito y el Logos interno es ingénito, ¿cierto? Nosotros no somos capaces ni de escuchar estas impiedades, aun cuando los herejes nos amenazaran con 1000 muertes, ¿no es cierto? Aquí es interesante porque Arrio considera que sus adversarios son herejes. Y obviamente que los adversarios consideran que Arrio es un hereje. Uno dice, obvio. No es tan obvio porque, por ejemplo, con Atanasio considera que todos sus adversarios son herejes. Y no hay ningún adversario de Atanasio que considere que Atanasio es hereje, sino que lo consideran autoritario. Entonces le dicen, ¿tú eres autoritario? Sí, tú dices eso porque en realidad eres hereje. Entonces es una discusión que absolutamente no se
no se toca. Bien, a ver, habría muchas cosas que decir. Aquí está el resto de la explicación, el resto de la carta de Arrio, que ahí en el fondo él explica un poco más, pero con lo que hemos visto ya, digamos, están los elementos fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí nosotros tenemos la carta de Alejandro. Alejandro, ¿qué es lo que dice? Dice que el Padre y el Hijo son dos realidades inseparables entre sí, ¿no es cierto? O sea, se fijan, no se puede pensar a uno sin el otro. El texto griego dice dos pragmata, o sea, dos realidades subsistentes, dos hipóstasis, ¿no es cierto? Es muy fuerte la palabra que usa, pero son mutuamente inseparables, lo que hace ver que en el fondo no se puede pensar una antes que la otra, ¿no es cierto? No se puede pensar en el Padre sin el Hijo. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Él dice, pues bien, aquí naturalmente estamos en el parágrafo 26 de la carta, son 60 parágrafos, o sea, y también ha habido mucho antes. Este es como al final de su reflexión, dice, así pues, una vez que se ha mostrado del todo impía la premisa del de la nada, necesariamente el Padre es eternamente Padre. Es Padre del Hijo que está siempre ante Él, a causa del cual es llamado Padre. Dice, claro, o sea, Dios se puede llamar Padre a Dios precisamente porque está el Hijo. Y por lo tanto, si el Hijo no estuviera, no se le podría llamar Padre. De hecho, una cosa bien interesante, cuando Arrio hace su profesión de fe, porque Alejandro no se sabe cómo fue la cosa exactamente, pero posiblemente Eusebio de Cesarea, que era una persona bien sensata, le dijo a Arrio, baja el tono, no seas estridente, pórtate bien y mándale una carta amable al obispo y haz tu profesión de fe. Y en la profesión de fe de Arrio, él dice, creemos en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y uno dice, ¿qué se le olvidó decir? Claro, no, pero nosotros, el credo siempre dice, creemos en un solo Dios, Padre. Arrio omite Padre, porque él cree que Dios originalmente es Dios y se volvió Padre cuando generó al Hijo para ser ministro de la creación. Entonces, y porque el Hijo siempre está presente ante él, siempre es Padre perfecto, el cual no experimenta carencia en el bien, y, o sea, no es que haya progresado para llegar a ser Padre, sino que es Padre desde siempre, y ha generado al Hijo unigénito de manera atemporal, ni a partir de un intervalo, ni de la nada, ¿no es cierto? Esa va a ser la reacción de Alejandro. Ahora, para ser justos con la hora, ¿no es cierto? Aquí, esta es una foto de tal vez el manuscrito más importante de todos estos documentos, que es un manuscrito que es como del siglo XI, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, ¿no? Y ahí, los que se acuerdan de la paleografía, ¿no es cierto? Ahí tenemos pistis, o sea, fe, en el fondo declaración de fe, en Nicaea, en Nicea, auté. O sea, esta es la fe de Nicea. Pisteuomen eis, yo me lo sé de memoria, sí, por eso lo leo rápido, ¿no es cierto? Pero ahí, en todo caso, dice pisteuomen, ahí van juntando las letras, es una epsilon y una ypsilon. Pisteuomen eis ena theon, ¿no es cierto? Ahí está Dios, patera, ahí los manuscritos cristianos abrevian los nombres divinos, no otros nombres, pero los nombres divinos los abrevian con una rayita arriba. Fíjense en los iconos que a veces aparece la primera y la última letra y con una rayita arriba, eso viene de ahí, ¿no es cierto? Pantocratora, etcétera, etcétera. Y ahí está Kyrion, ¿se fijan? Iesun Christon, y en un Señor Jesucristo, el Hijo, tú, ahí hacen dos letras en una, ¿se fijan? Que es la O y la U, la hacen con una, Hijo de Dios, nuevamente con el nombre abreviado. Bueno, eso simplemente para
tener frente a los ojos, ¿no es cierto?, uno de los manuscritos más importantes de las obras de Atanasio, en el cual está el credo de Nicea. Y aquí finalmente entonces tenemos el texto del credo de Nicea. Con esto naturalmente terminamos la presentación. En el fondo yo me concentro en una sola frase, que es la frase más famosa del credo, que es justamente el del consubstancial al Padre. ¿Ya? A ver, normalmente un error que ha habido a nivel académico ha sido una concentración estricta en la palabra homoousios, en la palabra consubstancial. Ya había una gran discusión sobre el significado de la palabra. Ahora, parece más razonable que nosotros estudiemos no la palabra, sino la frase. Si estudiamos la frase, ¿qué es lo que nos queda? Que la frase fundamental del concilio sería que el Hijo es consubstancial al Padre, que se parece mucho a lo que dijo, lo que citamos de Alejandro, que el Padre y el Hijo son dos realidades mutuamente inseparables. Ahora, ¿son inseparables en razón de qué? En razón, en este caso, sería en razón de la usía, en razón de su ser. ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo una explicación bien sintética de lo que yo creo que es como el punto fundamental. O sea, aquí, ¿qué es lo que se está declarando? Teófilo diría, Dios se volvió Padre y el Logos interno se volvió Hijo en función de la obra de la creación y de la salvación. Eusebio diría, y Arrio diría, ¿no es cierto?, Dios, que originalmente es Dios, a causa de su libre decisión de crear, generó a su Hijo divino para ser ministro de la creación y posteriormente de la salvación, etcétera, etcétera. Entonces podría decir, existe el Padre y el Hijo en razón, en función de la obra de la creación. El credo de Nicea estaría diciendo, Dios es Padre e Hijo en razón del ser de Dios, no de la actividad divina. Entonces, para decirlo en una, digamos, frase bien compacta, no es que Dios se volvió Padre para ser Salvador, sino que podríamos decir que Dios se hizo Salvador nuestro. La primera obra de la salvación es librarnos de la nada, ¿no es cierto?, sacarnos de la nada, es decir, la creación es una obra salvífica. En ese sentido me refiero a salvífico en el sentido más amplio, pero uno podría decir, Dios se volvió Salvador porque es Padre. ¿Se fijan? O sea, el fundamento de la salvación es la paternidad y la filiación divina. Y no es que el fundamento de la paternidad y filiación divina sea la obra de la salvación. Dios no es funcionalmente Padre e Hijo, sino que es Padre e Hijo en razón de su ser, ¿no es cierto? Entonces, ese sería como el elemento fundamental del credo de Nicea. Habría muchas cosas que decir sobre el desarrollo histórico, pero que no nos cabe, pero en una de esas, ¿no es cierto?, después en las preguntas y en el momento de diálogo pueden asomar más cosas. Porque, para decirlo en dos palabras, desde el punto de vista del desarrollo histórico, tenemos Eusebio escribió este libro, comenzó a circular, Arrio se entusiasmó con él o ya tenía esa misma teología, Alejandro se puso nervioso de que esta teología empezara a ser tan aceptada en Egipto, en su propia... Él se pone a hacer una especie de campaña de teología trinitaria para alinear a toda su gente en la coeternidad del Padre y el Hijo. Arrio reacciona contra él, Alejandro lo condena, comienza lo que se llama una batalla de cartas, porque hay muchas cartas de ida y vuelta, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Constantino se entera de todas estas cosas, manda un obispo español de España, ¿no es cierto?, Ocio de Córdoba, a Alejandría, con una carta diciéndole, no destruyan el imperio y no destruyan la iglesia por detalles de palabra, ¿ya? Pero Ocio
Cuando llega a Alejandría posiblemente se da cuenta de que aquí no estaban discutiendo detalles de palabra y se alinea completamente con Alejandro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Después Ocio se vuelve a Antioquía, donde había habido un problema porque había habido un obispo que se llamaba Filogonio que se murió y después eligieron otro que se llamaba Paulino, que era Paulino de Tiro, que lo trasladaron ahí, que era por así decir, era el bando opuesto, ¿no es cierto? Era de formación alejandrina. Paulino vivió 7 meses después y se murió y tuvieron que reemplazar de nuevo el obispo y fue muy complicado eso, eligieron a Eustacio de Antioquía. Entonces, en esa dificultades pasa Ocio de Córdoba posiblemente como a apaciguar las cosas, hacen un concilio, a ese concilio llega Eusebio de Cesarea y, oh sorpresa, condenan a Eusebio de Cesarea. Es una cosa así pintoresca. Eusebio nosotros lo conocemos fundamentalmente por historiador y con buenas razones. Ahora, Eusebio, naturalmente, él como historiador nunca narró que lo habían condenado. Lo pasó completamente bajo silencio. Es normal, ¿no es cierto? No podemos enojarnos con él. Pero lo interesante es que nadie supo de su condena hasta el año 1907, cuando Edward Schwartz descubrió un manuscrito siríaco con la condena de Eusebio. Entonces, hasta el día de hoy todavía hay un par de profesores que no aceptan como auténtico ese documento, pero la mayoría lo aceptan. Lo interesante es que en el fondo el que narra la historia, digamos, tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Tiene sus ventajas, así que los historiadores, digamos, pueden ser bastante, bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eusebio es condenado y Eusebio, que era un personaje muy importante, posiblemente le dice a Ocio, disculpa, yo apelo a un sínodo mayor. Y ese sínodo mayor sería Nicea. Entonces, en Nicea no es que se juntaron los obispos y dijeron, oye, redactemos una fórmula de fe como en abstracto, sino que le dijeron, Eusebio, profesa tu fe. Tú has apelado, tú dices que eres ortodoxo, profesa tu fe. Él profesó su fe y le dijeron, tu credo no tiene ninguna herejía, pero es completamente insuficiente y hay que agregarle cosas. Y dentro de las cosas que le agregan es el consubstancial al Padre, ¿cierto? Pensando posiblemente de que Eusebio no lo iba a firmar y finalmente Eusebio sí lo firmó. Entonces, ese es un poco, como quien dice, el contexto más histórico de esto, pero teológicamente creo que el punto central es asegurar la total y auténtica coeternidad del Padre y el Hijo y liberar paternidad y filiación de la dependencia de la obra de la creación, por así decirlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le invitamos a tomar asiento. De seguro tenemos preguntas y comentarios y para ello podemos solicitar las tarjetas amarillas y las tarjetas verdes. Las tarjetas amarillas son para plantear una pregunta y las tarjetas verdes son para plantear un comentario o una resonancia a lo que van escuchando. Conforme vayan completando, llenando aquello que les despierta la exposición del profesor Fernández, pueden levantar la mano para que tanto Brittany como Camila nos puedan apoyar recogiendo sus preguntas. Y ahora vamos a tener un segundo momento, más bien con comentarios de dos profesores del Departamento de Teología de nuestra universidad. Le pido al profesor Rolando Iberico y a la profesora Paola Polo que puedan subir a unirse al profesor Fernández en estos sillones que nos han habilitado. Mientras que ellos van subiendo, los voy a presentar. Rolando Iberico es doctor en teología por la Universidad Católica de Lovaina, magíster y bachiller en teología por esa misma universidad y además es magíster y licenciado en historia por nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente del Departamento Académico de Teología de nuestra universidad con sus temas de interés relacionados a la historia de la Iglesia y la teología en los siglos XIX y XX, especialmente en
el periodo abierto por el Concilio Vaticano II y sus procesos de recepción en América Latina. En segundo lugar, tenemos a la profesora Paola Polo, que es doctora y licenciada en Teología por la Universidad de Deusto, licenciada en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y egresada de la Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria por la UNIFE, aquí en Lima. Licenciada también en Educación por la Universidad Nacional de Trujillo y miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo y desde el 2019 profesora del Departamento de Teología de nuestra universidad, con un interés en torno a la cristología, los estudios del Jesús histórico y su modelo de discipulado de iguales y la espiritualidad y experiencia que brota de la fe de las mujeres. Entonces vamos a escuchar a los profesores en el orden que los he presentado, unos 10 minutos cada uno. Calcular el tiempo. Bueno, primero muchísimas gracias al profesor Samuel Fernández por lo que nos ha presentado. Es realmente enriquecedor tener una perspectiva fresca sobre la historia de Nicea y de todo el proceso que va conduciendo al establecimiento del credo y de lo que solemos llamar las verdades de la fe. Y eso me ha suscitado la escucha, pero también la lectura del texto. Tres reflexiones, 3 puntos que espero abordar en el tiempo que tengo. El primero es la importancia entre la relación y la historia y la teología, ¿no? Porque nos da una perspectiva histórica sobre la complejidad de estos conflictos teológicos que se presentan en Nicea, ¿no? Sobre cómo la mirada sobre lo que llamamos ortodoxia y heterodoxia en el fondo necesita ser complejizada, necesita ser releída de estas lecturas históricas que nos permitan rastrear cómo se va construyendo esta doctrina cristológica, trinitaria, y realmente es enriquecedor como la lectura de las cartas y toda esta documentación es realmente muy valioso. Y además, como detrás de las formas en cómo se nos ha enseñado la historia de la Iglesia, muchas veces hay una lectura ideológica de la historia que está muy presente, que no da cabida a lo que aquí se ha presentado bien, que es el conflicto y la complejidad de todo proceso de creación, de desarrollo de la doctrina, que es un término sobre el cual regresaré. Y por eso veía, y es lo que me parece fascinante del proceso de Nicea, es lo que dice Karl Rahner, ¿no? Podríamos ver en Nicea como este primer ingreso de la fe cristiana en un mundo concreto, que es el mundo helénico, en su complejidad cultural, filosófica, conceptual, y cómo intenta asumir con profundidad ese contexto histórico, ese contexto filosófico, cultural, asumiendo sus formas lingüísticas, sus prácticas para también anunciar la salvación. Eso me conduce al segundo punto, que es el desarrollo de la doctrina, y mis temas de trabajo son más bien Vaticano II, no podría leer esos textos en griego y menos paleografiados así en la Edad Media, ¿no? La paleografía fue el curso que menos me gustó durante los estudios de historia. Y Nicea me parece que nos muestra cómo el proceso de surgimiento de la doctrina del desarrollo de la doctrina es muy importante. Es un momento en el que se desarrolla la doctrina, como es un concepto que utiliza Newman, que ha sido nombrado hace poco doctor de la Iglesia, para dar cuenta de cómo las enseñanzas cristianas se van volviendo cada vez más detalladas, más explícitas a lo largo de los siglos. Y es decir, que nada está fijo, ¿no? El contenido de la fe no está elaborado, no nos ha sido dado un contenido, es nuestro trabajo como creyentes profundizarlo. Y ese ejercicio de profundización, como hemos visto, se da en un contexto histórico, un contexto cultural, y siempre diría tiene un germen en potencia que es una motivación a continuar profundizando la reflexión sobre la fe, pues los contextos siempre cambian, ¿no? El contexto de Nicea es uno, nuestro contexto hoy
es distinto. Y diría que este germen en potencia corre el riesgo de desaparecer también cuando se piensa que la doctrina, tal como ha sido detallada, explicitada en un momento concreto de la historia, se vuelve intocable e inamovible, ¿no? Hay tradiciones, diría, contemporáneas que consideran que no es posible expresar la fe más que en un lenguaje que proviene de la tradición helénica. Diríamos que rescatando la herencia y lo que hemos escuchado, claramente eso es incorrecto. No sería fidelidad a la tradición cristiana, que más bien es sacudirnos siempre de acuerdo al contexto histórico en el que estamos y tratar de expresar la fe en ese contexto. En ese sentido seríamos fieles a este llamado a desarrollar la doctrina que está expresado en el documento de Verbum, en el número 8. Por eso diría que hacer memoria de Nicea, como es el título del evento, es mirar esta enorme creatividad de estos cristianos que actualizaron la fe en un marco cultural helénico, que no tuvieron miedo de hacerlo, ¿no? Que costó batallas, conflictos, como muy bien has presentado. Entraron a dialogar la fe con este pensamiento que era tan distinto del paradigma bíblico, para poder encontrar palabras, formas, estilos nuevos de anunciar la fe, de expresar lo que ellos creían. Y el último punto es que todo desarrollo de la doctrina, como hemos visto, implica un conflicto. Y sobre ese punto final quisiera concluir, ¿no? El conflicto es importante considerarlo, sobre todo mirando el momento eclesial actual, ¿no? Estamos en medio de un proceso sinodal, en medio además de un mundo que atraviesa un cambio de época, ¿no? Nos ha tocado estar en medio de ese tránsito de un mundo que se está desplomando y a uno que no sabemos dónde acabaremos. Y por tanto, pensando en el proceso sinodal en concreto, nos toca repensar, primero diría, el paradigma eclesial dominante, ¿no? Que se sustenta sobre la idea de que la unidad es lo más importante, ¿no? Y que a veces pierde de vista que el conflicto es también un lugar desde el cual podemos pensar la doctrina, que no todo es inamovible e inatendible, ¿no? Que hay muchas cuestiones disputadas, es decir, muchos temas que necesitan ser pensados, ¿no? Y Nicea es un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo complejo del conflicto teológico que se plantea claramente en torno a la identidad de Jesús, su divinidad, su humanidad, la relación con el Padre, y que si hacemos un aterrizaje a nuestro tiempo, diríamos que hoy tenemos otras preguntas, otros conflictos, otros lugares que son espacios para pensar la Iglesia. Estaba pensando en el diaconado femenino, que se lo comentaba a Birgit, o en los viri probati, por ejemplo, temas que hoy día van emergiendo en el debate y que son temas de conflicto, es decir, de desencuentro entre tradiciones teológicas, pero a la vez, como todo conflicto, debería ser una invitación a introducirnos un momento, ¿no?, en la provisionalidad de toda doctrina, y que la doctrina tiene que ir cambiando porque el tiempo ha cambiado. Diría que de esa manera, como dice el Lumen Gentium 1, podemos seguir siendo como iglesia, sacramento e instrumento de Dios en la historia, ¿no?, moviéndonos al ritmo de ese tiempo, por finalidad finalmente el anuncio de la salvación. Diría que el conflicto revela que la Iglesia está llamada a ser ante todo una comunidad de discernimiento crítico, como se va expresando, ¿no?, en este conjunto de sínodos que van conduciendo finalmente a Nicea. Es decir, una comunidad que se mueve, que discierne, que debe aprender a desarrollar y a progresar, a crecer en la comprensión de la fe en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Creo que de esa manera podemos acoger esa memoria creativa y podemos además, diría con alegría y apertura y sin miedo, asumir que toda doctrina siempre cambia, tiene que cambiar, porque la Iglesia tiene algo más importante que decirle al mundo, que Cristo nos ha salvado, y eso se tiene que expresar siempre en la novedad del contexto histórico en el que estamos. Muchas gracias, porque regresar a Nicea nos ayuda a mirar también nuestro presente como posibilidad de seguir construyendo nuevos marcos para pensar la teología y la fe. Gracias, Samuel.
Buenas noches a todos, a todas. Bien, buenas noches de nuevo a todos, a todas. Gracias, Samuel, por todo este panorama enriquecedor. Gracias, Rolando, por las luces. Voy a empezar a manera de introducción con algo con lo que terminaba Rolando de toda doctrina a veces genera conflicto y el conflicto es bueno, ¿no? Este conflicto muchas veces no tiene nada que ver con la doctrina, sino con los adoctrinadores, que es, por usar el término que utilizan los estudiantes, por lo tanto las interpretaciones, cómo se lee y la incapacidad para leerla desde los nuevos tiempos. Y esto es un poco lo que voy a presentar ahora, la crítica que quiere hacer avanzar de las mujeres para una iglesia de iguales. Yo he titulado este comentario Una revisión crítica justamente para una iglesia de iguales. El concilio de Nicea fue un concilio cristológico, pero con una dimensión fuertemente política también. Y estuvo orientada a un tema que interesa mucho en todos los tiempos, que es la salvación. No voy a profundizar en esto porque ya Samuel lo ha dejado bien claro. Pero frente al concilio de Nicea y a lo largo de la historia, con la ayuda de muchas teólogas en el siglo XX, se va a enfrentar críticamente frente a las estructuras androcéntricas y patriarcales que se han ido gestando tras estas doctrinas, como la que emerge del concilio de Nicea y ha quedado además impresa en el credo niceno-constantinopolitano. Las mujeres van a ofrecer un marco hermenéutico para reevaluar justamente esta situación, y lo que ven y revelan es que no solo se acentúa la ausencia de mujeres, comprensible en la época, pero ausencia en la toma de decisiones, sino que también se consolida un imaginario teológico que va a reforzar las estructuras jerárquicas masculinas que aún perviven en la Iglesia. Elizabeth Schussler Fiorenza, en 1983, dice que con esto se sintetiza prácticamente una forma de institucionalización del cristianismo que supuso con el tiempo la marginación sistemática de las mujeres y de sus funciones en las comunidades. Añado a lo de Schussler que en lugar de ser una oportunidad para volver a los orígenes, en Nicea lo que sucedió fue reforzar el camino de una iglesia donde las mujeres quedarán cada vez más en la marginalidad. El concilio de Nicea no fue únicamente un encuentro cristológico-teológico, sino un acontecimiento político-religioso que fue promovido por Constantino para unificar un imperio bajo una fe. Asistieron más o menos entre 200 a 300 personas, obispos, todos varones, y donde la exclusión de las mujeres quedaron al margen de los espacios de decisión. Aunque hay que tener en cuenta que la marginación de las mujeres ya se venía gestando desde finales del siglo I, es cierto, sin embargo, con esta oficialidad, por decirlo así, de la doctrina, se va a reforzar. En los primeros siglos, las mujeres habían ocupado roles importantes. Los orígenes del cristianismo nos hablan de diaconisas, profetisas, maestras y líderes de comunidades domésticas. Textos como el de Romanos 16 mencionan a Febe, a Prisca y a Junia como mujeres que fueron reconocidas como colaboradoras de Pablo. En esta misma línea, Rosemary Rafford-Rutter recuerda que la iglesia doméstica fue una gran medida sostenida por mujeres, cuya autoridad se fue borrando a medida que la iglesia se institucionalizó. El concilio de Nicea marca un punto de inflexión. El poder
pasó a manos de una élite episcopal masculina, reforzando lo que Guevara ha descrito como la pérdida de la memoria histórica de la pluralidad de experiencias cristianas, en particular de las mujeres. El credo niceno afirma que Jesucristo, como nos ha recordado Samuel, es engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esta formulación cristológica sobre la divinidad del Hijo, decisiva para la doctrina trinitaria, está atravesada por un lenguaje que facilitará el sistema patriarcal. En primer lugar, el modelo Padre-Hijo refuerza una teología exclusivamente masculina. Mary Daly advierte que si Dios es varón, entonces el varón es Dios, aludiendo con esto al vínculo entre el imaginario teológico patriarcal y la subordinación social de las mujeres. Y esto se va reforzando en el hecho de que el concilio fue convocado por Constantino, con lo cual se inicia la alianza entre el poder civil y religioso, y esto consolidó una jerarquía de poder donde el varón, dígase el emperador y los obispos, dominan la esfera eclesiástica. En segundo lugar, el debate de Nicea privilegió categorías filosóficas helenistas como la usía, el homoousios, que pronto perderán significado y dirán poco a la vida de fe de los hombres y las mujeres, pero sobre todo, estas categorías que definen la relación de Jesús y Dios están apoyadas en imágenes masculinas. Schussler Fiorenza critica esta tendencia recordando que las mujeres fueron excluidas no porque carecieran de fe o liderazgo, sino porque no se ajustaban al modelo clerical patriarcal. La ausencia de metáforas femeninas en el lenguaje conciliar no es casual, sino parte de un proceso de construcción de un Dios varón, Padre, todopoderoso, que legitima relaciones jerárquicas y de subordinación. Rosemary Rafford Rutter propone, en contraste, recuperar imágenes maternales y de cuidado para hablar de lo divino como vía para superar esta herencia, aunque ella misma dice que el problema no es que Jesús sea varón, sino que la masculinidad de Jesús haya sido elevada a una categoría divina y luego transmitida así. La consolidación de la autoridad episcopal masculina tras Nicea tuvo efectos duraderos. Las mujeres quedaron relegadas al ámbito monástico, a la vida caritativa o a la obediencia dentro de las estructuras. Ivonne Guevara sostiene que la alianza entre Iglesia e Imperio salió de un modelo de exclusión de las mujeres y se convirtió en norma para los siglos posteriores. Asimismo, el concilio no abordó cuestiones relacionadas con las condiciones sociales de la época, que habría que pensar también, como la pobreza o la objetivación de la mujer, mostrando que la preocupación principal era la unidad doctrinal más que la justicia inclusiva. Esto evidencia desde las teologías hechas por mujeres un déficit en la articulación entre la ortodoxia y la ortopraxis. Releer Nicea no implica rechazar su importancia histórica ni tampoco su doctrina, sino reconocer sus límites. De ahí que haya que someter a Nicea a una revisión crítica de su legado. Schussler Fiorenza propone una hermenéutica de la sospecha que permita cuestionar los textos y tradiciones en los que las mujeres han sido silenciadas. Ella propone, por ejemplo, despatriarcalizar el lenguaje teológico para que se incorpore metáforas inclusivas al hablar de Dios. Propone también recuperar la memoria de las mujeres que han participado, han liderado, han sostenido, han extendido y han consolidado las comunidades cristianas primitivas, y propone también repensar la autoridad eclesial. Esto encaja muy bien
con el modelo que buscamos de una iglesia sinodal. Ivonne Guevara sintetiza este desafío afirmando que una iglesia verdaderamente fiel al Evangelio solo puede ser una iglesia inclusiva donde las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas en igualdad. Rosemary Rafford-Rutter dice que una teología que excluye a las mujeres no puede venir de Dios. En conclusión, el Concilio de Nicea, celebrado como un momento fundacional de la ortodoxia cristiana, también puede ser leído como un hito en la institucionalización del patriarcado eclesial. Y esto es lo que hay que observar, desvelar y tener cuidado. Un análisis crítico es necesario y urgente, sin negar la importancia de la doctrina. Es por eso que quiero parafrasear lo que Karl Rahner dijo a cuenta de 1500 aniversario del Concilio de Calcedonia. Nicea debe ser el fin o el principio de todo discurso. Máxime hoy que queremos caminar en la unidad desde la diversidad. Gracias. Muchísimas gracias a ambos comentaristas, cada uno desde los propios énfasis, de las propias miradas que traen como teólogos, para ayudarnos a ampliar el significado del credo de Nicea. Birgit me ha alcanzado algunas preguntas que han ido llegando y por favor, si hay otras preguntas, levante la mano para que las puedan recoger. Y también, si alguien quisiera hacer otra pregunta más, puede también pedir otras tarjetas, ¿no? Ya. A ver, tengo que acordar un ratito. Ya. Hay una pregunta que quizás se presta para una aclaración, mientras que voy ordenando las otras que me acaban de pasar. Yo las quería un poquito antes, pero bueno. ¿Por qué no era necesaria la creación? Dice la pregunta, ¿no? O sea, si nosotros concebimos nuevamente lo que decíamos ayer, que cuando nosotros queremos hablar de algo importante, decimos en el fondo. Cuando queremos hablar de algo poco importante, decimos superficial. Los antiguos suelen buscar el valor de las cosas en el inicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la creación es necesaria, la creación finalmente no se puede distinguir plenamente de Dios, porque Dios y la creación no se podrían distinguir. Si la creación fuera, o sea, si Dios estuviese, entre comillas, obligado a crear, la creación no sería una obra gratuita de Dios, sino que sería una necesidad y de alguna manera sería parte de Dios, que es un poco lo que le pasaba, por ejemplo, en la filosofía estoica, que finalmente Dios es todo. Entonces, en el fondo, por ejemplo, Ireneo tiene algunos textos que dice, porque los gnósticos decían, Dios tuvo que crear para poder acoger la caída de Sofía, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el mito gnóstico que nos llevaría muy lejos, pero que en el fondo, dada una deficiencia en el mundo divino, hubo que crear el mundo para recibir estos elementos deformados que tenían que purificarse y volver. Bien. Ireneo dice, no, Dios no crea por necesidad como para la filosofía griega, ¿no es cierto? Tampoco crea por una obligación, por una deficiencia, como para el sistema gnóstico, sino que Dios crea por amor, porque ya antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en plena comunión. Entonces, si desde siempre y para siempre hay relacionalidad en Dios, hay entrega, donación, reciprocidad, en definitiva, amor, Dios no necesita crear, pero creó. ¿Y por qué creó? Simplemente por generosidad, por bondad, por abrirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
si nosotros decimos quiénes somos nosotros, somos obra de la necesidad, somos un accidente, como pensarían los gnósticos dirían, el mundo es un accidente, es un plan B. No debería haber sido necesario, pero a causa del pecado lo fue. Pero nosotros podemos decir, no, nosotros creemos que en definitiva la creación, en primer lugar, es un don de Dios. Que podemos después decir que sea desfigurado por el pecado, todo lo que queramos, pero inicialmente es un don de Dios que proviene del amor de Dios. ¿Fija? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos frutos del amor de Dios. No somos frutos de la necesidad o un plan B. Muchas gracias. Hay otras preguntas que nuevamente creo que se refieren a estos debates teológicos, hay otras que tienen que ver con las conexiones con el presente. Entonces voy a comenzar con estas preguntas más que requieren aclaraciones o profundización del debate teológico en cuestión, ¿no? Hay una primera que es, ¿en qué circunstancias surge la polémica alrededor del filioque, del espíritu? A ver, digamos, rapidísimamente, en el credo de Nicea se dice, ya no lo tenemos acá, pero se dice, creo en el Padre, etcétera, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sin ninguna aclaración mayor. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir del año 360 va a empezar a haber toda una discusión, o sea, en la medida que se va clarificando la identidad del Hijo, entonces va surgiendo también la pregunta por la identidad del Espíritu Santo. Y ahí, fundamentalmente, tres teólogos importantísimos, Basilio y los dos Gregorio Nacenciano y Gregorio de Niza, van a hacer un gran desarrollo sobre la teología del Espíritu Santo, en que nunca van a poner al Hijo y al Espíritu Santo como en paralelo, porque si no, si el Espíritu Santo proviene de Dios de la misma manera que el Hijo proviene de Dios, entonces el Espíritu Santo tendría que ser Hijo, y serían dos hermanos. Bueno, entonces siempre en el origen del Hijo está el Padre y siempre en el origen del Hijo está el Padre participando el Hijo, de alguna manera. Esa es la teología que finalmente tuvo repercusión sobre, digamos, se plasmó en el credo niceno-constantinopolitano, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre, nada más. ¿Qué es lo que pasó? En Occidente, en los concilios toletanos de Toledo, en el siglo, ya no me acuerdo cuál, pero es por ahí por el siglo VII, VIII, ¿no es cierto?, en una teología que es coherente con la teología más antigua y es coherente con la teología de Agustín, se le agregó una frase al credo diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, eso después en el siglo IX ya entró a la liturgia romana y en una época en que en el siglo IV mismo se produce un cambio bien importante porque la gente culta en el Imperio Romano, en el siglo III, todos leían griego. O sea, toda la literatura cristiana escrita en Roma en el siglo III es en griego. Pero a partir ya del siglo V se fue perdiendo mucho el griego. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se siguieron rezando paralelamente el credo en griego, sin que no decía, porque el credo original no decía que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo, y en latín se rezaba con el Hijo, y en un momento, ¿no es cierto?, se acusan mutuamente, ¿no es cierto?, los griegos acusan a los latinos con razón de haberle agregado una palabra al credo, y los latinos acusan a los griegos sin razón de haberle quitado una palabra al credo. Ahora, digamos, como tú decías, digamos, los credos no deberían ser una fórmula fija, ¿no es cierto?, porque efectivamente pueden, y en el fondo ahí hay una... también tú hacías alusiones, o sea, ahí también hubo muchos motivos más políticos que estrictamente teológicos, se caricaturizaron ambas posturas, se polarizaron las cosas y provocó un enorme daño, digamos, toda esta... Ahora, cualquier teólogo ortodoxo sensato y cualquier teólogo católico sensato hoy día entienden de que las dos formulaciones no son contradictorias. Muchas gracias. Y otra pregunta, nuevamente, sobre estos debates teológicos. ¿Cómo debemos comprender la distinción del Padre y del Hijo sin caer en una división de esencias
ni una simple diferencia de roles, que aporta esta distinción a la comprensión del misterio de la Trinidad y de la revelación de un Dios en la historia. A ver, se podría escribir un libro, tanto el índice del libro está ya hecho, ¿no? Ahora, yo diría, en el fondo, si nosotros quisiéramos resumir la teología nicena, podríamos decir, Cristo es Dios de Dios, es Dios que proviene de Dios. Acá hay una cosa que es sumamente interesante y revolucionaria, porque mucho se habla de la teología subordinacionista, etcétera, etcétera, y siempre se tiende a pensar que una subordinación al interior de la Trinidad es como una cosa herética, ¿no es cierto? Pero acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener que hay un tipo de subordinación que es positiva, porque Jesús mismo dice, el Padre es mayor que yo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué participan de la misma esencia y son igualmente Dios? Porque Dios Padre es la fuente de la divinidad del Hijo y dona su divinidad completa. Entonces, el Padre tiene toda la divinidad como fuente, el Hijo tiene toda la divinidad como regalo, ¿no es cierto? A nosotros no nos gusta deber y no nos gusta depender, ¿se fijan? Para nosotros depender, uno le pregunta, yo me imagino que si uno le pregunta a los alumnos de último año por aquí, ¿no es cierto? ¿A qué aspiras tú? A ser independiente. Fíjense que nosotros vivimos en una sociedad en que la independencia aparece como un valor humano y nos entendemos bien, entendemos que hay dependencias que son abusivas, dependencias que son opresoras, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, en términos absolutos, y ahí estamos ya hablando de la salvación, ¿no es cierto? En términos absolutos, la independencia y la autonomía no son un valor humano, en términos absolutos, porque nosotros no estamos hechos y no somos capaces de vivir solos. Nosotros estamos hechos para la relación. ¿Fijan? Entonces, en el fondo, para el Hijo no es una humillación recibir. ¿Se fijan? El Hijo lo posee todo como don, el Padre lo posee todo como fuente. Hilario de Poitiers va a decir, aquel que lo tiene todo, lo da todo. Y el Hijo es aquel que lo recibe todo y lo devuelve todo en gratitud. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, como el intercambio se da en el todo, ahí efectivamente nosotros podemos hablar de jerarquía en Dios, ¿no es cierto? Que ahí nuevamente, ¿no es cierto?, son conceptos que hacen que resuenan y a veces hacen cortocircuito con nuestros propios conceptos culturales. Porque para nosotros lo jerárquico, tenemos una mala experiencia de lo jerárquico y por eso, pensamos, pero en Dios, ¿no es cierto?, hay jerarquía, pero es una jerarquía que no oprime, que no es una jerarquía arbitraria, sino que es una jerarquía precisamente porque es una jerarquía de donación, de reciprocidad, de amor en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, no hay que pensar como una especie de esencia divina que se parte en tres, o tres dioses independientes, o un Dios con tres caras, sino que más bien es una vinculación dinámica de donación y reciprocidad, lo que permite acercarse, ¿no es cierto?, a vislumbrar, el ser de Dios como un solo Dios, ¿no es cierto?, en tres personas distintas, que nos habla justamente de esto de la identidad relacional, de la donación, de la reciprocidad, que es allí donde se da la unidad de Dios, ¿no es cierto? Los textos que leíamos, algo decíamos ayer, ¿no es cierto? O sea, la identidad del Hijo está en su relación con Dios, no está en lo que Él es en sí mismo. Si le preguntáramos al Hijo divino, eterno, le preguntamos, ¿quién eres tú en ti mismo? El Hijo no podría decir, yo en mí mismo, independientemente del Padre, soy tal cosa, porque no es nada, sino en relación, ¿no es cierto? Y eso a nosotros nos produce un poquito de angustia, porque uno dice, mejor la plata
debajo del colchón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa expresión en Chile, no sé si ustedes la usan acá, ¿no es cierto? La plata guardada debajo del colchón es como ya lo más seguro, esto yo lo tengo, aquí nadie me lo quita, ¿no es cierto? Claro, nosotros pensamos que eso es lo más seguro, pero y nos parece que depender de otro y estar en relación con otro, estamos, dependemos de otros y eso nos produce inseguridad. Pero cuando se trata del amor de Dios, ¿no es cierto? No hay nada más seguro, no hay nada más estable, no hay nada más verdadero, ¿no es cierto?, que esa relación de amor que hace que efectivamente nosotros podemos hablar de tres personas que comparten una única divinidad. Muchas gracias por esta profundización de algunos de los aspectos teológicos de la conversación de hoy. Las otras preguntas tienen que ver con las implicancias más mirando desde la actualidad. Hay una pregunta que invita a pensar, y quizás ahí Paola y Rolando también se animan a compartir alguna reflexión. ¿Qué límites y posibilidades nos enseña Nicea mirando el proceso de la sinodalidad, ¿no? Y en esa misma línea, en torno al conflicto teológico que acabamos de observar, ¿qué lecciones se pueden sacar? No solamente como conflicto, sino con los mecanismos de salida con los que se intentó resolver este conflicto, ¿no? ¿Cómo se puede aprender de este conflicto teológico? Pensando además, dice aquí, que vivimos en un mundo religiosamente plural, ¿no? La segunda pregunta la vamos a responder mañana, porque es el tema de mañana. Entonces, si el que hizo la pregunta está obligado a venir, a que venga mañana, ¿no es cierto? La primera pregunta es, a ver, La sinodalidad. Sí, digamos, si me permiten voy a dar una respuesta no tan específica a esa pregunta, pero que también tiene que ver con la... Con las dos observaciones. Hay un concepto que Orígenes lo desarrolla mucho y que creo que como modelo nos puede servir para reflexionar. Orígenes habla del Evangelio eterno, que es una afirmación que aparece en el Apocalipsis, pero él le da mucha vuelta. Es un poco platónico, todo lo que queramos, pero yo creo que tiene un punto que nos puede ayudar mucho, que es lo siguiente. Nosotros a veces pensamos que para ser fieles a la tradición tenemos que ser fieles a Nicea concretamente y al Evangelio de Jesús concretamente, pero como que de alguna manera la historia de la tradición fuera como un embudo que cada vez nos va estrechando, digamos, el ámbito de acción, ¿no? Orígenes diría, no lo digo yo, porque no. Orígenes diría, a ver, el Evangelio auténtico, no... Escuchen las dos frases, porque si me escuchan la mitad, digamos, me van a mandar a la hoguera inmediatamente. El Evangelio es auténtico, absolutamente auténtico, no es el Evangelio que pronunció Jesús, porque el Evangelio que pronunció Jesús ya lo pronunció en un idioma, ya lo pronunció concretamente con cierto imaginario, en un contexto concreto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que diría Orígenes? ¿No es cierto? Orígenes diría, el Evangelio que predicó Jesús es una óptima traducción al mundo semita del Evangelio eterno. Entonces nosotros tenemos que ser fieles al Evangelio eterno. Y por lo tanto, para ser fieles al Evangelio de Jesús, no tenemos que ser semitas. No tenemos que primero aprender de la cultura semita y después... No, sino que en el fondo, el Evangelio está detrás de las palabras de Jesús. ¿Se fijan? Eso es lo que diría Orígenes. Orígenes dice, y todo el Evangelio completamente comprendido no es sino una pequeña introducción a las realidades del Evangelio eterno. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos esa idea, nos damos cuenta que Jesús hizo una tarea óptima al traducir a su contexto cultural el Evangelio eterno. Y podríamos decir, no con el mismo entusiasmo, ¿no es cierto?,
porque no es palabra de Dios, ¿no es cierto? Nicea hizo bien su trabajo porque tradujo el Evangelio eterno que lo habían escuchado en el Evangelio pronunciado por Jesús, lo tradujo al mundo helenístico. Ahora, si nosotros queremos ser fieles a Nicea, nosotros no solamente estamos llamados a repetir Nicea, sino que hacer lo que hicieron los padres de Nicea, es decir, volver a decir el Evangelio eterno en las condiciones culturales de nuestro momento, ¿no? Tú mismo lo decías, o sea, no hay nada más culturalmente situado que la salvación. O sea, si estamos en un naufragio y uno dice sálvense, quiere decir una cosa muy distinta de que, digamos, en cada contexto cultural, ¿no es cierto? Si nosotros le preguntamos y nos preguntamos a nosotros mismos de qué necesitamos ser salvados, ¿no es cierto? Ahí van a aparecer desde deudas hipotecarias hasta créditos, hasta problemas familiares, enfermedades. O sea, la salvación no es algo, uno podría decir, la salvación, en definitiva, las salvaciones a las cuales nosotros aspiramos, ¿no es cierto?, son la manifestación concreta, claro, de esta salvación final y definitiva, pero se realizan concretamente, ¿no es cierto? Se realizan concretamente de manera. Entonces, para ser fieles al Evangelio eterno y ser fieles al Evangelio eterno que es salvífico, la manera de decir el Evangelio eterno debe ser salvífica también. Entonces, si yo por escrúpulo de relativismo en mi parroquia leo el Evangelio en griego, yo después llego a mi casa tranquilísimo diciendo ni siquiera utilicé traducciones y de esa manera soy fidelísimo al Evangelio, pero en realidad habría sido muy infiel al Evangelio porque lo que leí no se entendió. Y si no se entiende, no es Evangelio. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que eso de poner el énfasis en lo que está detrás de las palabras, ¿no es cierto? Lo que está incluso detrás de las palabras de Jesús, porque Jesús también utiliza metáforas que a nosotros nos incomodan y nos pueden incomodar legítimamente, porque provienen de un contexto cultural que no es el nuestro, ¿no? Pero lo que está detrás de esas palabras, lo que está detrás de esas acciones, eso sí es plenamente universal y para ser real tiene que decirse en un idioma, en una cultura, en una manera. Entonces, esa es una respuesta un poco más general, pero que quería de algún modo también asumir los aportes que ambos hicieron, que fueron muy buenos. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo? Bien, yo creo que la pregunta da para sentarse a debatir y hablar mucho, pero solamente quizás una o dos cositas. Nicea como posibilidad para una iglesia sinodal creo que tiene la grandeza frente a este proceso de iglesia sinodal de ser unidad en la diversidad. Nicea tiene la grandeza de mantenernos en la unidad de la doctrina. Y creo que ese es un potencial que debemos saber aprovechar. Cómo caminar en el mismo camino, dígase Jesucristo, la doctrina cristiana, pero desde diversos modos. Y allí está también la limitación. El lenguaje ambiguo de Nicea puede generar controversias, conflictos que pueden ser una oportunidad o pueden ser mal usados. Y en el sentido de la limitación, yo pienso que puede generar uso y abuso del lenguaje niceno. Entonces, allí quiero enfocar un poquito, digo esto porque en el proceso de una iglesia sinodal, por ejemplo, pienso cómo poder mantener la jerarquía, pero que esa jerarquía no suponga superioridad e inferioridad, ¿no? Como Nicea puede ser una doctrina que no marque una jerarquía clericalizada, sino una jerarquía que sepa dirigir al estilo de Jesús y su discipulado, pero que
mantenga la misma dignidad del pueblo de Dios en esta iglesia sinodal, como dice el Lumen Gentium, ¿no? Habría que pensar más, habría que decir más, pero ahí me quedo. Sí, a mí creo que Nicea, diría que más que la unidad doctrinal, a mí me parece que es, usando la metáfora de Orígenes, es el evangelio en acto, en un contexto concreto, el contexto helénico, ¿no? Es la tradición en acto. Lo que decía es que no hay evangelio sin contexto, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con el tema ecológico, hablamos del pecado social, ahora hablamos del pecado ecológico. No se hablaba de eso hace 50 años, es decir que la tradición en acto, y creo que esa es la riqueza de Nicea, ¿no? Que hoy estamos otra vez poniendo el evangelio en acto o la tradición en acto, es decir, pensando cómo volver a expresar la riqueza de ese evangelio eterno, para usar la metáfora de Orígenes, en nuestro mundo, en este mundo que está cambiando, que se está transformando, ¿no? Y eso implica procesos que se han mencionado aquí, conflictos, desacuerdos, procesos largos, ¿no? El credo de Nicea no es el último, el definitivo, hay un proceso de cambio, es decir, hay un desarrollo progresivo y en eso estamos, y eso me parece que es valioso de la herencia de Nicea. Muchas gracias por esas reflexiones. Hay un último bloque de preguntas que quizás prolongan la pregunta anterior y que de alguna manera ya esta referencia a la fidelidad al Evangelio eterno y la tarea de traducirlo en nuevas circunstancias históricas quizás responde de alguna manera a esto, pero me parece bueno plantearlo, ¿no? Hay una pregunta que se combina con comentario respecto al lugar de los pobres como protagonistas de la fe y también a la necesidad de presentar hoy el mensaje de Jesucristo, otra preocupación a los pueblos originarios, asumiendo su propia espiritualidad y cosmovisión. De alguna manera es tarea abierta, pero me parece interesante esta pregunta. Necesariamente abrirse a estas nuevas preocupaciones de hoy, a estos nuevos sujetos teológicos, implica dejar de lado las categorías tomadas del pensamiento helenista o de la filosofía griega de esta primera inculturación a la que refería Rolando citando a Rahner. Hay que dejar eso o se puede encontrar un terreno común para entrar en diálogo entre estas inculturaciones. A ver, históricamente, digamos, el concilio de Nicea fue un concilio que fue desarrollado por la élite. No hay dos opiniones ahí, digamos. Ya el obispo de Alejandría era un tipo poderoso, ¿no es cierto? No Atanasio, pero ya a los sucesores le empezaron a llamar el faraón cristiano, ¿no es cierto? Que no es un título muy halagador. Entonces, efectivamente, o sea, yo creo tampoco nosotros podemos esperar de Nicea que, digamos, su objetivo era muy simple, era decir, dado que ha surgido esta discrepancia tan grave sobre un punto fundamental que parece muy especulativo, pero que tiene consecuencias muy graves, ¿no es cierto? Tenemos que buscar un texto que lo puedan firmar todos los que tienen una fe recta y que los que no tienen una fe recta no lo puedan firmar. Y de hecho, dos obispos no lo firmaron, al menos dos no lo firmaron y perdieron su sede, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo inicial del credo de Nicea es un instrumento para asegurar un estándar de fe, nada más que eso, sobre un punto en particular. No se habla de la Eucaristía, se dice y el Espíritu Santo, nada más, ¿no es cierto? O sea, hay muchos elementos fundamentales de la fe que no están en el credo, ¿se fijan? Entonces, por un lado, yo me atrevería a decir eso. Por otro lado, yo creo que respecto del tema de la filosofía griega, sin duda que Nicea utiliza, o sea, tanto Nicea como Arrio, como Eusebio, como Teófilo, todos utilizan la filosofía griega. Un grupo humano puede ser antifilosófico, pero no puede ser afilosófico.
O sea, todos tenemos una filosofía, tenemos puntos de partida de base, que tal vez los tenemos reflexionados o tal vez nunca los hemos reflexionado, pero todos los tenemos, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, esto hay algunos que dicen de que Nicea es la cumbre de la helenización, otros dicen es la cumbre de la ruptura del cristianismo con el helenismo, porque la metafísica, etcétera, etcétera. Ni lo uno ni lo otro, porque tanto Arrio como Alejandro utilizan términos que no son bíblicos, sino filosóficos, etcétera, etcétera. Ahora, hay ciertas discontinuidades con la filosofía griega que son fundamentales. Y yo creo que eso es muy inspirador para el tema actual, ¿no es cierto?, de los pobres, que no estaba pensado en esa clave en ese momento. Uno es el carácter relacional de la identidad. En Aristóteles, en las categorías, en el capítulo 7, nosotros tenemos que lo relacional está dentro de, cuando Aristóteles distingue entre esencia y accidente, ¿no es cierto? O sea, hay cosas esenciales y cosas accidentales. La relación forma parte de las cosas accidentales. ¿Y qué es lo que sucede acá? En el credo se proclama una relación, paternidad-filiación, es una relación que es una relación que no puede ser esencial, porque si fuera esencial tendría que ser dos esencias distintas, ¿no es cierto? Lo paternal y tampoco es accidental. Entonces se establece relaciones eternas, relaciones que no son accidentales, relaciones que otorgan la identidad a las personas. La identidad del hijo está en su relación con el padre. ¿Se fijan? Este lápiz yo lo compré, lo que quiere decir que antes no era mío, ahora es mío, y si se me pierde o lo regalo o me lo roban, ¿no es cierto?, pasa a ser de otra persona. Es decir, el dueño de este lápiz no es constitutivo de la identidad de este lápiz, ¿no es cierto?, porque cambia de dueño y el lápiz sigue igual. Pero la relación entre el padre y el hijo es constitutivo de la identidad del hijo y de la identidad del padre, ¿no es cierto? Y ahí hay un cambio radical con la metafísica griega. Y la otra cosa que me atrevería a decir, que tiene que ver con la metafísica griega, pero me atrevería a decir un poco casi con la crisis, provocada por Freud, etcétera, etcétera. Acá nosotros tenemos una paternidad y una filiación que no están en competencia. O sea, lo voy a decir en términos, poco académicos. Para el hijo, ser hijo no es un defecto y no es una especie de etapa preliminar, y el hijo no aspira a matar al padre y ser padre, ¿se fijan? Sino que el hijo, su propia condición y su propia identidad está en la filiación, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hace? Que nosotros, que somos seres indigentes, nosotros no somos autosustentados, sino que somos indigentes, podemos aprender que depender de Dios y ser hijos no es un defecto, ser hijos e hijas. ¿Fijan? No es un periodo de prueba para llegar a ser autónomos, sino que es nuestra propia condición. Entonces, reconciliarnos con el hecho de que dependemos de Dios, reconciliarnos con el hecho de que nuestra identidad tiene que ver con ser hijos e hijas, ¿no es cierto? Eso que tiene que ver con el desarrollo de la teología trinitaria, yo creo que ilumina mucho también el hecho de que en nuestra identidad está la pobreza, está la carencia. La carencia no es solamente un defecto, que naturalmente tiene expresiones históricas que tienen que ver con la injusticia, y eso indudablemente que es inaceptable. Pero hay algo de la indigencia, ¿no es cierto? Hay algo de la necesidad que tiene que ver con lo que nosotros somos, y no debemos aspirar, ¿no es cierto?, a la autonomía absoluta. No sé si Rolando y Paola quieren resonar con algo sobre esta pregunta. ¿Sí? ¿Bien? Nada, varias de las preguntas finales nos han evocado allá el tema de mañana, donde justo mañana vamos a pasar a este componente del título del evento, que es Memoria y Actualidad. ¿Qué nos dice hoy? Pero
parece ser que necesitábamos ir adelantando un poco esta pregunta de cómo conectamos esta memoria tan rica del debate teológico que dio pie al credo de Nicea para preparar nuestra conversación de mañana, ¿no? El día de mañana la conferencia tercera y última ya con el profesor Fernández será también a las 6 de la tarde y los esperamos. Muchas gracias por su participación en el día. Muchas gracias.